Si miramos a nuestro alrededor, la superficie del planeta parece algo fijo, ¿verdad? Algo sólido, que no cambia. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, está en un cambio constante, siendo esculpida por fuerzas que no vemos a lo largo de millones de años. Hoy vamos a hacer un viaje para entender cómo se forma, cómo se transforma y a veces cómo se degrada el relieve de la Tierra. Bueno, para empezar, una pregunta que parece sencilla pero tiene su miga. Cuando miramos, por ejemplo, una montaña o un acantilado, ¿qué estamos viendo exactamente? ¿Hablamos de paisaje o de relieve? A menudo usamos las palabras como si fueran lo mismo, pero en geología, entender la diferencia es fundamental para todo lo que viene después. A ver, aquí lo vemos claro. El relieve, para que nos hagamos una idea, es como el esqueleto de la Tierra, ¿vale? El conjunto de todas sus formas, sus montañas, sus valles. Pero el paisaje es la foto completa. Es ese relieve ya vestido con la vegetación y, por supuesto, con la huella que dejamos los seres humanos. Así que, resumiendo, el relieve es un ingrediente crucial, pero el paisaje es el plato entero. Entonces, ¿qué es lo que moldea este relieve? Hay fuerzas que vienen del interior de la Tierra, como los volcanes, pero hoy nos vamos a centrar en las de fuera, las que actúan sobre la superficie y que vemos o sentimos todos los días. Estos de aquí son los grandes escultores del planeta. El agua, sea líquida en forma de lluvia o ríos, el viento, el hielo de los glaciares, la propia atmósfera y sí, también los seres vivos, incluidos nosotros. Y lo más curioso de todo es que casi todos se mueven gracias a una única fuente de energía, el Sol. Es la energía solar la que provoca los vientos y el ciclo del agua que, al final, son los que van desgastando el planeta. Vale, el primer paso para transformar una roca es la meteorización. Quedémonos con esta idea, que es clave. La roca se rompe, se hace trocitos, pero no se mueve de su sitio. Es un proceso estático. Es como si la estuviéramos ablandando, debilitándola antes de que lleguen otras fuerzas y se la lleven. Y esta rotura puede pasar de dos maneras. La física es, digamos, a lo bruto. Los cambios de temperatura del día a la noche, sobre todo en desiertos, hacen que la roca se expanda y se contraiga una y otra vez, hasta que se parte. La química, en cambio, es más sutil. Aquí hay una reacción. Por ejemplo, el oxígeno del aire que oxida los minerales de la roca, como le pasa al hierro, y la va deshaciendo desde dentro. Muy bien, una vez que la roca está rota en pedazos, empieza un viaje larguísimo. Vamos a seguirle la pista a uno de esos fragmentos, desde que se suelta de la roca madre hasta que acaba formando parte de algo completamente nuevo. Y este viaje tiene 4 paradas obligatorias. Primero, la erosión, que arranca el material. Después, el transporte, que lo mueve de sitio. Luego, la sedimentación, que es cuando se deposita en otro lugar. Y por último, la diagénesis, que es el proceso que lo convierte en una roca nueva. Vamos a verlos uno por uno. Ojo, aquí está la gran diferencia con la meteorización. Recordad, meteorización era romper sin mover. Pues la erosión es romper y mover. No solo fractura la roca, sino que arrastra el material. Y este trabajo lo hacen los sospechosos habituales: el agua de los ríos, el viento que va lijando el paisaje y, por supuesto, la fuerza imparable de los glaciares. La fase de transporte es justo eso, el viaje de los trocitos de roca. Dependiendo de lo grandes que sean y de la fuerza de la gente, pueden ir rodando por el fondo de un río, flotando en el agua, suspendidos en el aire como el polvo del desierto, o incluso completamente disueltos en el agua, como la sal. Pero claro, todo viaje tiene un final. Tarde o temprano el río pierde fuerza, el viento se calma y la gravedad hace su trabajo. Los materiales caen y se van acumulando casi siempre en zonas más bajas, como el fondo de un lago o del mar, y se van depositando en capas, una encima de otra, que llamamos estratos. Eso es la sedimentación. Y con el paso de miles, millones de años y la presión de todas esas capas, esos sedimentos se compactan, se cementan y ¡zas!, se convierten en rocas nuevas, en rocas sedimentarias. Y las hay de muchos tipos, claro, según de qué estuvieran hechos los sedimentos. Si eran trozos de otras rocas, tenemos rocas detríticas. Si eran restos de plantas, se forma el carbón. Si eran conchas marinas, calizas. O si el agua se evaporó y dejó los minerales, pues sal. Bien, todos estos procesos no solo crean paisajes espectaculares, sino que a veces concentran minerales y materiales muy valiosos. Vamos a dejar la escala global por un momento y a centrarnos en un caso concreto para ver cómo la geología ha marcado la economía de una región entera: Andalucía. La historia de Andalucía está literalmente excavada en sus minas, desde civilizaciones antiquísimas como los tartesos, que ya buscaban metales aquí, pasando por el siglo XIX, cuando la revolución industrial la convirtió en una potencia minera, hasta hoy en día, que la demanda mundial ha hecho que se reabran minas míticas. La riqueza del subsuelo andaluz es una constante histórica.
Y su importancia económica es brutal. Fijaos en este dato. Solo la provincia de Huelva se lleva el 40% de todo el valor de la minería andaluza. ¿Por qué? Por la faja pirítica, una zona geológica única, riquísima en metales. Es el ejemplo perfecto de cómo un proceso geológico que ocurrió hace millones de años puede definir la economía de un lugar hoy. Pero no todo es metal, ¿eh? La diversidad geológica de Andalucía da para mucho más. Tenemos el famosísimo mármol de Macael, en Almería, la industria de la cerámica en zonas de Córdoba y Jaén, cementeras por todas partes. Cada tipo de roca, al final, genera su propia industria. Hemos visto cómo se crea el relieve y cómo lo aprovechamos. Pero estos mismos procesos, cuando los aceleramos con nuestras acciones, pueden convertirse en un problema medioambiental de primer orden. Vamos a hablar de la desertificación. Es muy importante entender esto bien. Desertificación no es que el desierto del Sáhara avance, no. Es la degradación de tierras que antes eran fértiles, que antes tenían vegetación y eran productivas. Es básicamente la muerte del suelo. Y que nadie piense que es un problema local o de 4 países. Para nada. La cifra es esta. 110 países en todo el mundo sufren este problema. Es una auténtica crisis global que amenaza la comida y la vida de millones de personas, especialmente, como siempre, en las zonas más vulnerables. ¿Y por qué pasa esto? Pues es una mezcla de cosas. Por un lado, hay causas naturales como una sequía muy larga o la propia erosión. Pero el factor que lo acelera todo, el que ha disparado las alarmas, es el factor humano. El pastoreo excesivo, la agricultura que agota el suelo, los incendios, la sobreexplotación del agua. En definitiva, rompemos el equilibrio a una velocidad que la naturaleza no puede seguir. La buena noticia es que esto se puede frenar. No es algo inevitable. Existen soluciones y, en el fondo, todas se basan en gestionar nuestros recursos con cabeza y de forma sostenible. Cosas como rotar los cultivos para no agotar la tierra, reforestar, controlar el pastoreo o, algo fundamental, gestionar bien el agua. Se puede luchar contra la desertificación. Y con esto llegamos a la reflexión final. Los mismos procesos geológicos que crean paisajes increíbles, si los forzamos y los gestionamos mal, pueden acabar con la fertilidad del suelo. La Tierra no va a dejar de transformarse, eso está claro. La verdadera pregunta es, ¿qué papel queremos jugar nosotros en esa transformación? ¿El de protegerla o el de destruirla?